Tómala, dijo el hombre de camisa a cuadros extendiendo la botella de agua hacia ella. Estás deshidratada. Lucía miró la botella con desesperación, pero no se movió. Su vestido, manchado de tierra y sangre seca, se pegaba a su piel por el sudor. Levantó la mirada hacia el desconocido, estudiando su rostro barbado y sus ojos que, sorprendentemente, no mostraban la malicia a la que estaba acostumbrada. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz ronca. «Porque estás sola en medio de la carretera y parece que llevas horas caminando», respondió él manteniendo la botella extendida. «No necesito más razón que esa». Lucía tomó la botella con manos temblorosas y bebió con avidez mientras observaba la vieja camioneta detrás del hombre. Una vía de escape, tal vez. O tal vez otra trampa. «Me llamo Mateo», dijo él apoyándose en la camioneta. «¿Tienes nombre o prefiero no preguntar?» «Lucía», respondió ella después de un momento, decidiendo que un nombre real no podía empeorar su situación. «Gracias por el agua». El sol de Sonora caía implacable sobre ellos. 12 horas antes, Lucía Mendoza había estado en la lujosa mansión de su esposo en Hermosillo, mirándose en el espejo del baño, observando el moretón que comenzaba a formarse en su pómulo. Ricardo había perdido el control otra vez, esta vez porque ella había tardado demasiado en la farmacia. «Tienes suerte de que te quiera tanto», le había dicho mientras apretaba su brazo hasta dejar marcas. «Nadie más te aguantaría». Pero esa mañana, Ricardo había salido a una reunión importante con sus socios, esos hombres de traje que siempre la miraban como si fuera un objeto. Con manos temblorosas, Lucía había tomado su identificación, el dinero que había estado escondiendo durante meses en una caja de tampones y los documentos que había ido recopilando sigilosamente, facturas, nombres, fechas, pruebas de los negocios sucios de Ricardo que había guardado como seguro de vida. El autobús había sido fácil de tomar. En la terminal de Hermosillo, nadie la miró 2 veces con sus grandes lentes oscuros y el pañuelo en la cabeza. Cuando el autobús se averió en medio de la nada, vio su oportunidad mientras los demás pasajeros llamaban a familiares. Ella se alejó silenciosamente, perdiéndose entre los arbustos, y comenzó a caminar por la carretera en dirección contraria a Hermosillo. Y ahora estaba aquí, frente a este desconocido que le ofrecía agua. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó Mateo interrumpiendo sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, el rugido de un motor los alertó. A lo lejos una nube de polvo se acercaba por la carretera. El corazón de Lucía se detuvo cuando reconoció la silueta de una camioneta negra de lujo. «Por favor», suplicó, agarrando el brazo de Mateo con fuerza. «No pueden encontrarme. Me matarán». Mateo miró a la mujer aterrorizada y luego a la camioneta que se acercaba. No necesitaba más explicaciones. «Sube», dijo abriendo la puerta del pasajero de su camioneta. «Agáchate y no te muevas». Mientras aceleraba por un camino secundario de terracería, levantando una nube de polvo que ocultaba su escape, Mateo se preguntó en qué se estaba metiendo. La mujer a su lado temblaba, abrazándose a sí misma, mirando constantemente por el espejo retrovisor. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente. «Mi esposo», respondió ella después de un largo silencio. «Y sus hombres». Mateo apretó el volante. «No necesitaba más detalles por ahora. Conozco un lugar donde no te encontrarán», dijo mientras tomaba un camino casi invisible entre los cerros. «Si quieres, puedo llevarte allí hasta que decidas qué hacer». Lucía lo miró fijamente, evaluando sus opciones, que eran prácticamente inexistentes. «¿Por qué me ayudas?», volvió a preguntar. Mateo guardó silencio un momento, su mente vagando hacia un recuerdo que trataba de mantener enterrado. «Porque hace mucho tiempo yo también necesité ayuda», respondió finalmente. «Y nadie estuvo allí». La camioneta avanzó por el sinuoso camino, alejándose cada vez más de la carretera principal, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con la árida tierra. Lucía apretó contra su pecho la pequeña bolsa donde guardaba los documentos que podrían destruir a Ricardo. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. El rancho La Esperanza
apareció ante ellos después de media hora por caminos de terracería. Una modesta casa de adobe con techo de tejas rojas, rodeada de algunos árboles y un corral con caballos. Nada ostentoso, pero infinitamente acogedor para Lucía después de su desesperada huida. Cuando la camioneta se detuvo frente a la casa, un perro de color canela salió corriendo a recibirlos, ladrando alegremente. «Tranquilo, Canelo», dijo Mateo, bajando de la camioneta y acariciando al animal. «Tenemos visita». Lucía bajó con cautela, sus piernas aún temblorosas. «¿Vives solo aquí?», preguntó observando los alrededores. «Solo Canelo y yo», respondió Mateo mientras abría la puerta de la casa. «Y los caballos, claro». El interior era sencillo pero ordenado. Una sala con muebles gastados pero limpios, una cocina pequeña y un pasillo que llevaba a lo que parecían ser 2 habitaciones. «Puedes quedarte en el cuarto de invitados», dijo Mateo señalando una de las puertas. «Era de mi hermana cuando venía más seguido». «¿Tu hermana ya no viene?» «Carmen viene cada 2 semanas. Es maestra en el pueblo. No le gusta que esté tan solo, pero yo prefiero la tranquilidad». Mateo sacó una toalla limpia de un armario y se la ofreció. «El baño está ahí, hay agua caliente si quieres ducharte. Te buscaré algo de ropa». Media hora después, Lucía salió del baño envuelta en la toalla, sintiéndose humana nuevamente. En la cama encontró una camisa y unos jeans doblados pulcramente. Cuando regresó a la sala, ya vestida, notó que Mateo observaba una fotografía enmarcada. La imagen mostraba a una mujer joven sonriendo junto a un caballo. «¿Tu esposa?», preguntó Lucía suavemente. Mateo asintió sin apartar la mirada de la foto. «Isabel. Murió hace 3 años». La habitación quedó en silencio por unos momentos. «Lo siento», dijo Lucía finalmente. «Yo también», respondió él, colocando la foto en su lugar. «¿Tienes hambre?». Mientras comían un sencillo guiso de frijoles con carne que Mateo había preparado, Canelo se sentó junto a la mesa, mirando esperanzado a los 2 humanos. «Parece que le caes bien», comentó Mateo cuando el perro se acercó más a Lucía. «Normalmente es desconfiado con los extraños». «Los animales siempre me han querido», respondió ella, acariciando tímidamente la cabeza del perro. «En el hospital donde trabajaba, a veces llevaban perros de terapia y siempre venían directamente a mí». «¿Eres enfermera?». Lucía asintió. Luego miró por la ventana como si temiera que alguien pudiera estar observando. «Mi esposo», comenzó, pero no pudo continuar. «No tienes que contarme nada si no quieres», dijo Mateo. «Pero si necesitas hablar, te escucharé». Esa noche, Lucía escuchó a Mateo moverse por la casa durante horas. Pasos lentos, puertas que se abrían y cerraban suavemente. En un momento lo oyó salir al porche. Desde su ventana, lo vio sentado en una mecedora, mirando las estrellas con una expresión que ella conocía demasiado bien, la de alguien que carga un peso invisible sobre los hombros. A la mañana siguiente, el sonido de cascos despertó a Lucía. Se asomó por la ventana para ver a Mateo en el corral, trabajando con uno de los caballos. Sus movimientos eran precisos y gentiles, comunicándose con el animal en un lenguaje silencioso de gestos y contacto. El día transcurrió en una extraña pero cómoda rutina. Mateo le mostró el rancho, le explicó sobre los caballos que criaba y entrenaba. «¿Cuál es tu plan?», preguntó finalmente cuando estaban sentados en el porche, viendo el atardecer. Lucía suspiró. «No lo sé. Ricardo, mi esposo, tiene contactos en todas partes. Policía, gobierno. No es solo un empresario, es...». Se detuvo, temiendo decir demasiado. «Un hombre peligroso», completó Mateo. «Lo entiendo». «Necesito irme lejos», continuó ella. «Muy lejos de Sonora, de México incluso, pero no tengo dinero suficiente ni documentos para cruzar la frontera». Mateo asintió lentamente. «Puedes quedarte aquí mientras lo figuras. Nadie viene a este rancho excepto mi hermana, y ella no dirá nada». «¿Por qué confías en mí?», preguntó Lucía. «No me conoces». Mateo guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el horizonte donde el sol pintaba el cielo de naranja y rojo. «Después de que Isabel murió, me encerré aquí», dijo finalmente. «No quería ver a nadie, no quería ayuda. Carmen fue la única que insistió, que no me dejó hundirme del todo. Supongo que...».
Hizo una pausa. Todos merecemos una mano cuando más la necesitamos. Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir, escuchó el motor de una camioneta aproximándose. El pánico la invadió inmediatamente. Miró por la ventana, lista para huir, pero vio que se trataba de una camioneta vieja, muy diferente a los lujosos vehículos de Ricardo. Una mujer joven bajó del vehículo. Por su parecido con Mateo, Lucía supo inmediatamente que era Carmen, la hermana. Las voces apagadas de una conversación llegaron hasta ella. Luego pasos acercándose a su puerta. Un suave golpe. «¿Lucía?» La voz de Mateo. «Mi hermana está aquí, quisiera conocerte si te parece bien». Respirando profundamente para calmar sus nervios, Lucía abrió la puerta. Carmen era una versión más pequeña y enérgica de Mateo, con los mismos ojos oscuros pero una sonrisa más fácil. Examinó a Lucía de pies a cabeza sin disimulo. «Así que tú eres la misteriosa invitada de mi hermano», dijo finalmente extendiéndole la mano. «Soy Carmen». «Lucía», respondió ella estrechando la mano ofrecida, «tu hermano ha sido muy amable». Carmen miró a Mateo con una ceja levantada. «Eso sí que es novedad», comentó, ignorando la mirada de advertencia de su hermano. «Este oso normalmente gruñe cuando alguien se acerca a más de 10 metros del rancho». Los tres se sentaron en la pequeña sala. Carmen había traído pan dulce y café, que compartieron mientras la tensión inicial se disipaba gradualmente. «Mateo me contó que tuviste problemas», dijo Carmen después de un rato, su tono más suave. «No necesito saber detalles, pero si hay algo en que pueda ayudar». Lucía miró sus manos, donde aún podían verse marcas de dedos en sus muñecas. «Solo necesito tiempo para pensar qué hacer», respondió. «Tu hermano me está dando eso». Carmen asintió. Luego miró discretamente las marcas en los brazos de Lucía. Sus ojos se encontraron, y en ese breve momento se estableció un entendimiento silencioso entre ambas mujeres. «Te quedarás el tiempo que necesites», afirmó Carmen como si la decisión ya estuviera tomada. «Y mientras tanto, puedes ayudar a este inútil con el rancho. Desde que está solo, este lugar se está viniendo abajo». «Oye, me las arreglo bien», protestó Mateo. «¿En serio?» Carmen señaló una gotera en una esquina del techo. «¿Y esa maceta que llevas 3 meses diciendo que vas a arreglar?» Lucía no pudo contener una pequeña sonrisa ante la discusión fraternal. Por un momento, casi olvidó el miedo que llevaba consigo. Los días siguientes establecieron una rutina que resultó sorprendentemente reconfortante para Lucía. Por las mañanas, ayudaba a Mateo con los caballos. Él le enseñó a cepillarlos, a alimentarlos correctamente, a entender sus temperamentos. «Este es Relámpago», dijo Mateo una mañana, señalando un majestuoso caballo negro. «El más terco de todos. Te dejará acercarte, pero solo si él quiere». Para sorpresa de ambos, Relámpago se acercó dócilmente a Lucía, permitiéndole acariciar su hocico. «Parece que le gustas», comentó Mateo genuinamente impresionado. «A mí me costó 3 meses que me dejara tocarlo». Por las tardes, mientras Mateo trabajaba en las reparaciones del rancho, Lucía descubrió un pequeño huerto abandonado detrás de la casa. Con herramientas básicas, comenzó a revivirlo, plantando hierbas medicinales que recordaba de su abuela. Una tarde, uno de los trabajadores temporales del rancho se cortó profundamente con una herramienta. Sin pensarlo, Lucía corrió a atenderlo, aplicando sus conocimientos de enfermería. Limpió la herida, la suturó con el kit de primeros auxilios que encontró en la casa y la vendó profesionalmente. «Deberías haber sido doctora», comentó el hombre agradecido. «Estaba estudiando medicina», respondió Lucía sin pensar. «Pero conocí a alguien que me convenció de que no era necesario». Mateo, que observaba desde la puerta, no dijo nada, pero su mirada se oscureció al entender las implicaciones. Esa noche, sentados en el porche como se había vuelto costumbre, Mateo le entregó un pequeño cuaderno y un lápiz. «Para tus plantas», explicó ante su mirada confundida. «Te vi nombrándolas mientras trabajabas en el huerto». Lucía tomó el cuaderno, profundamente conmovida por este pequeño gesto de normalidad, algo que no había experimentado en años. La llegada de una yegua a punto de parir cambió la dinámica del rancho. La yegua, Estrella, estaba teniendo complicaciones.
Mateo pasaba horas en el establo, preocupado. «No sé si sobrevivirá ella o el potrillo», confesó a Lucía una noche. «He llamado al veterinario, pero está atendiendo una emergencia en otro rancho y no llegará hasta mañana». «Déjame ver», dijo Lucía, siguiéndolo al establo. Con una calma que sorprendió a ambos, Lucía examinó a la yegua, recordando lo que había aprendido en sus prácticas hospitalarias sobre partos complicados. Con la guía de Lucía, Mateo ayudó a posicionar correctamente al potrillo para facilitar el nacimiento. Después de horas de tensión, el potrillo finalmente nació. Era pequeño y parecía débil, pero estaba vivo. «Necesitará cuidados especiales», dijo Lucía, exhausta pero satisfecha. «La madre también debe ser monitoreada para evitar infecciones». Durante los días siguientes, Lucía y Mateo se turnaron para cuidar a la yegua y al potrillo recién nacido. Estas vigilias nocturnas los acercaron más. En la quietud del establo, con solo la luz de una lámpara de aceite, comenzaron a compartir fragmentos de sus vidas. Mateo le habló de su infancia en el rancho con sus padres, ahora fallecidos, de cómo conoció a Isabel en una feria ganadera, de su vida juntos. Lucía le contó sobre su abuela, quien la había criado después de que sus padres murieran en un accidente, sobre sus estudios de enfermería, sus sueños interrumpidos. Ninguno mencionaba las partes más dolorosas, pero ambos podían sentirlas flotando entre palabras no dichas. Una tarde, una tormenta repentina azotó el rancho. Relámpagos iluminaban el cielo, y el ruido aterrorizó al potrillo recién nacido, haciéndolo escapar del establo. «Se dirige al arroyo», gritó Mateo, corriendo bajo la lluvia. «Si llega allí y está crecido por la lluvia». Sin dudarlo, Lucía lo siguió. La lluvia caía implacable, empapándolos en segundos. Siguieron las pequeñas huellas hasta un viejo granero abandonado a medio kilómetro de la casa principal. Dentro, encontraron al asustado potrillo escondido en un rincón. Mateo lo tranquilizó con palabras suaves mientras Lucía cerraba la puerta para protegerlos de la tormenta. Empapados y agitados por la carrera, se miraron bajo la tenue luz que se filtraba por las rendijas del viejo granero. El cabello de Lucía se pegaba a su rostro, y por primera vez desde que la conoció, Mateo vio una expresión de alegría genuina en sus ojos. Sin pensarlo, se acercó y apartó un mechón de cabello de su rostro. Lucía no se alejó. Sus respiraciones agitadas se mezclaban en el pequeño espacio entre ellos. Y entonces, casi como si la tormenta los empujara, sus labios se encontraron en un beso tentativo, cargado de preguntas sin formular y respuestas apenas imaginadas. Se separaron lentamente, sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. La lluvia golpeaba el techo del granero mientras el pequeño potrillo relinchaba suavemente en su rincón, ajeno al momento que acababa de producirse. «Perdón», dijo Mateo, dando un paso atrás. «No debí...» «No», lo interrumpió Lucía, tocándose los labios inconscientemente. «No te disculpes». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades no expresadas. Con cuidado, Mateo envolvió al potrillo en su chaqueta para protegerlo de la lluvia. «Deberíamos volver antes de que la tormenta empeore», dijo, manteniendo los ojos en el animal para no tener que enfrentar la mirada de Lucía. El camino de regreso bajo la lluvia lo hicieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar al establo, acomodaron al potrillo junto a su madre. La yegua olisqueó a su cría con preocupación maternal. «Se pondrá bien», aseguró Lucía, pasando una mano por el lomo mojado del potrillo. «Es más fuerte de lo que parece». Esa noche, después de cambiarse la ropa empapada, se encontraron de nuevo en la cocina. Mateo preparó café caliente mientras Lucía permanecía sentada en la mesa, observándolo moverse con familiaridad por el espacio que, de alguna manera, había comenzado a sentir como propio. «No he sido completamente honesta contigo», dijo de repente. Mateo se detuvo un momento. Luego continuó sirviendo el café. «No tienes que contarme nada que no quieras», respondió, sentándose frente a ella. «Quiero hacerlo», insistió Lucía. Respiró profundamente. «Mi esposo, Ricardo Fuentes, no es solo un hombre celoso o controlador, es un narcotraficante». Mateo mantuvo su expresión neutra, esperando que continuara.
Lo conocí cuando llegó herido al hospital donde trabajaba. Una herida de bala, aunque dijo que había sido un accidente de caza. Lucía sonrió amargamente. Me cortejó con regalos caros, con promesas. Me mostró un mundo que nunca había visto. Me hizo sentir especial. Para cuando descubrí quién era realmente, ya estábamos casados y ya era demasiado tarde. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café. Me aisló de todos. Primero fue mi abuela, luego mis amigos. Me convenció de dejar los estudios porque ya no necesitaba trabajar. Poco a poco se convirtió en mi carcelero. Hizo una pausa. La primera vez que me golpeó lloró después. Juró que nunca volvería a pasar. La segunda vez dijo que yo lo había provocado. La tercera vez ya ni siquiera se molestó en disculparse. Mateo apretó los puños bajo la mesa, pero se mantuvo en silencio. Comencé a guardar pruebas, continuó Lucía. Documentos que encontraba en su oficina, conversaciones que escuchaba. Los escondí como seguro por si algún día... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Por eso te persiguen, concluyó Mateo. No es solo por ti, sino por lo que sabes. Lucía asintió. Si esos documentos llegaran a las autoridades correctas, Ricardo iría a prisión por mucho tiempo, pero tiene contactos en todas partes. No sé en quién confiar. El silencio volvió a instalarse entre ellos, solo interrumpido por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Finalmente Mateo habló. Yo tampoco he sido completamente honesto, admitió, su voz más ronca de lo habitual. Sobre Isabel, mi esposa. Ahora fue el turno de Lucía de escuchar en silencio. La noche que murió, habíamos discutido, comenzó Mateo mirando su café, como si pudiera encontrar las palabras correctas en el líquido oscuro. Ella quería tener hijos, yo no me sentía listo. Llevábamos meses con esa conversación. Esa noche, en una fiesta en el pueblo, volvió a salir el tema. Discutimos y ella quiso irse sola. Estaba lloviendo, como hoy. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Dejé que se fuera, pero después de unos minutos me arrepentí y salí tras ella. Conducía demasiado rápido tratando de alcanzarla. Vi su coche más adelante y aceleré aún más. Ella me vio por el retrovisor y también aceleró. Su voz se quebró. No vio el camión que venía en dirección contraria en la curva. Yo sí lo vi, pero ya era tarde para advertirle. No fue tu culpa, dijo Lucía suavemente. Si no la hubiera seguido, si la hubiera dejado llegar a casa por su cuenta... No puedes saber eso, insistió Lucía, tomando su mano sobre la mesa. Podría haber pasado de todas formas. Después del accidente, no pude seguir en nuestra casa en el pueblo. Me vine aquí, al rancho de mis padres. Me aislé de todos excepto de Carmen, sonrió tristemente. Supongo que entiendo algo de lo que es sentirse prisionero, aunque yo construí mi propia celda. La mano de Lucía seguía sobre la suya, cálida y reconfortante. Tal vez por eso te detuviste ese día en la carretera, dijo ella. Tal vez los dos necesitábamos una segunda oportunidad. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Demasiadas verdades reveladas, demasiadas emociones expuestas. Pero a la mañana siguiente, algo había cambiado entre ellos. Una nueva honestidad, una comprensión más profunda. 2 semanas después, Carmen llegó con noticias. Tengo un amigo en Mexicali, dijo mientras ayudaba a Lucía con el huerto. Podría conseguirte documentos nuevos, una identidad limpia. ¿Cómo le explicaste mi situación?, preguntó Lucía alarmada. Tranquila, solo le dije que eras una amiga en problemas, respondió Carmen. Ha ayudado a otras mujeres antes. Lucía miró hacia donde Mateo trabajaba con los caballos. En estas semanas, el rancho se había transformado de un refugio temporal a algo que empezaba a sentirse como un hogar. No sé si quiero irme, confesó. Carmen siguió su mirada y sonrió comprensivamente. Mi hermano ha cambiado desde que llegaste, comentó. No lo había visto sonreír así en años. Pero si Ricardo es tan peligroso como dices... Lo es, confirmó Lucía. Y no quiero poner a Mateo en peligro. Piénsalo, sugirió Carmen. Mientras tanto, estás segura aquí. Nadie buscaría a la esposa de un narcotraficante en un rancho olvidado por Dios. Esa tarde, Mateo encontró a Lucía sentada bajo un viejo mezquite,
escribiendo en el cuaderno que le había regalado. —¿Nuevas plantas? —preguntó sentándose a su lado. —Nombres —respondió ella mostrándole la página donde había escrito diferentes combinaciones de nombres y apellidos. Carmen dice que podría conseguirme documentos nuevos. Mateo asintió lentamente, su expresión indescifrable. —Es una buena idea —dijo finalmente—. Te mantendrá segura. —Mateo —comenzó Lucía—, iré al pueblo mañana por provisiones. La interrumpió él levantándose. —¿Necesitas algo específico? Lucía negó con la cabeza, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar la idea de su partida. Esa noche, desde su ventana, vio a Mateo en el porche mirando las estrellas, con Canelo fielmente a su lado. Por primera vez desde que llegó al rancho, se permitió imaginar un futuro diferente al que había planeado. Un futuro aquí, con él. El regreso de Mateo del pueblo cambió todo. Entró a la casa con el rostro tenso, buscando a Lucía con urgencia. La encontró en el huerto arrancando hierbas con Canelo echado a su lado. «Hay carteles con tu foto por todo el pueblo», dijo sin preámbulos. «Ofrecen recompensa por información». El mundo pareció detenerse para Lucía. La pequeña burbuja de seguridad que había construido en estas semanas se desvanecía de golpe. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó sorprendiéndose a sí misma por su calma. «No lo sé», respondió Mateo pasándose una mano por el cabello. «Pero hay más». Carmen llamó. Un hombre bien vestido estuvo haciendo preguntas en la escuela, preguntando por forasteros recientes en la zona. Lucía se dejó caer sobre la tierra del huerto, sus manos temblando ligeramente. «Ricardo me encontrará», murmuró. «Siempre lo hace». «No, si nos vamos antes», dijo Mateo con determinación. «Carmen puede tenerte lista la documentación en 3 días. Podemos ir a Mexicali o más lejos si es necesario». Lucía lo miró sorprendida. «¿Vendrías conmigo? ¿Creías que te dejaría enfrentar esto sola?», preguntó él arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. «Lucía, yo...» El sonido de un vehículo aproximándose lo interrumpió. Ambos se tensaron, pero se relajaron al reconocer la camioneta de Carmen. «Javier Soto», dijo Carmen sin saludar, apenas bajó del vehículo. «Lo vi en el pueblo, hablando con unos tipos que no son de por aquí». «¿Javier?», preguntó Lucía. «Un antiguo trabajador», explicó Mateo, su expresión oscureciéndose. «Lo despedí hace unos meses por robar herramientas. Juró que me haría pagar». Los 3 entraron a la casa para discutir qué hacer. Carmen había traído mapas y contactos de su amigo en Mexicali. «Necesitamos sacar a Lucía de aquí lo antes posible», insistió. «Si Javier les habló del rancho, no tardarán en venir a revisar». «No puedo irme así», protestó Lucía. «Los documentos en mi bolsa son la única protección que tengo contra Ricardo». «Podemos pasar por el banco en Hermosillo», sugirió Mateo. «Carmen dice que tu amigo puede ayudarnos con los documentos, pero necesitamos tiempo». Acordaron que Mateo iría al día siguiente a hablar con el amigo de Carmen para acelerar los preparativos. Mientras tanto, reforzarían la seguridad del rancho. «Hay una pistola en el cajón de mi mesita», dijo Mateo a Lucía después de que Carmen se fuera. «Sé cómo usarla si es necesario». Lucía asintió, pero la idea de más violencia la aterraba. Esa noche, sentados en el porche bajo las estrellas como habían hecho tantas veces, el silencio entre ellos tenía un peso diferente. Ya no era el silencio cómodo de días atrás, sino uno cargado de preocupación y palabras no dichas. «No quería que te involucraras en esto», dijo finalmente Lucía. «He puesto en peligro tu vida, tu rancho». «Tú no has hecho nada», la interrumpió Mateo. «Es Ricardo quien lo ha hecho, y sobre involucrarnos», tomó la mano de Lucía. «Creo que estaba involucrado desde el momento en que te vi en esa carretera». Se miraron en la penumbra, sus rostros apenas iluminados por la luz que salía de la casa. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no había dudas, solo una certeza compartida de que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos lo que viniera. A la mañana siguiente, Mateo se preparó para ir al pueblo. «Volveré antes del anochecer», prometió, abrazando a Lucía en la puerta. «No abras a nadie, ni siquiera a los trabajadores. Canelo te avisará si alguien se acerca». Lucía asintió, apretando el collar que Mateo le había dado esa mañana, un pequeño dije de plata con forma de herradura
que había pertenecido a su madre. Para la buena suerte, había dicho él al ponérselo. La necesitaremos. Las horas pasaron con una lentitud agobiante. Lucía se ocupó limpiando la casa, cuidando del potrillo, cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Canelo no se separaba de su lado como si entendiera la gravedad de la situación. A media tarde, el perro comenzó a gruñir, alertándola de una presencia. Por la ventana, Lucía vio a Javier acercándose a pie. Solo, aparentemente. «Lucía», llamó desde fuera. «Soy Javier, trabajé con Mateo, es urgente». Canelo seguía gruñendo, los pelos de su lomo erizados. Lucía no respondió, manteniéndose alejada de la ventana. «Mateo está herido», gritó Javier. «Hubo un accidente en el camino al pueblo. Me envió a buscarte». El corazón de Lucía dio un vuelco, pero algo en la voz de Javier sonaba falso. Canelo ladraba furiosamente ahora. «Si no vienes, podría morir», insistió Javier. «Está atrapado en su camioneta». Lucía dudó. ¿Y si era verdad? No podía arriesgarse. Tomó la pistola del cajón y se acercó cautelosamente a la puerta. «¿Dónde está exactamente?», preguntó sin abrir. «En el desvío a Los Álamos», respondió Javier rápidamente. «Por favor, date prisa. Está perdiendo mucha sangre». Algo en su respuesta no encajaba. Mateo le había dicho que iría en dirección contraria, hacia el contacto de Carmen. «Llamaré a Carmen para que nos encontremos allí», dijo Lucía probando sus sospechas. «No hay tiempo». La voz de Javier cambió, más dura. «Abre la puerta, mujer. Es una emergencia». En ese momento, Canelo corrió hacia la parte trasera de la casa, ladrando con furia. Lucía escuchó el crujir de la puerta trasera siendo forzada. Todo sucedió demasiado rápido. Hombres vestidos de negro entraron por la cocina. Canelo atacó a uno, pero recibió una patada que lo lanzó contra la pared con un aullido de dolor. Lucía disparó una vez, errando el tiro, antes de que alguien la golpeara por detrás. Mientras perdía el conocimiento, escuchó la voz burlona de Javier. «El patrón Ricardo estará muy contento de verte». Su último pensamiento consciente fue para el collar que Mateo le había dado. Con un movimiento desesperado, lo arrancó de su cuello y lo escondió bajo una tabla suelta que había notado días antes, justo antes de que todo se volviera negro. Cuando Mateo regresó al rancho horas después, encontró la puerta abierta de par en par. El interior estaba revuelto, con signos claros de lucha. Canelo yacía en un rincón, herido pero vivo, gimiendo débilmente. «¡Lucía!», gritó, recorriendo cada habitación con desesperación creciente. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita a mano. «Ricardo Fuentes agradece tu hospitalidad con su esposa». Junto a ella, un mechón del largo cabello negro de Lucía. Mateo cayó de rodillas, apretando el mechón entre sus dedos, mientras un grito de rabia y dolor surgía desde lo más profundo de su ser. «No voy a permitir que esto termine así», murmuró Mateo mientras vendaba las heridas de Canelo. Con manos temblorosas por la rabia, marcó el número de Carmen. Cuando su hermana respondió, apenas pudo articular las palabras. Se la llevaron. Ricardo la encontró. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero denso. «Voy para allá», dijo Carmen finalmente, «y no vengo sola». Una hora después, Carmen llegaba al rancho acompañada de un hombre de unos 50 años, complexión fuerte y mirada penetrante. «Mateo, él es Héctor Domínguez», lo presentó Carmen. «Ex policía federal. Ha trabajado en casos de personas desaparecidas». Héctor estrechó la mano de Mateo con firmeza. «Carmen me ha puesto al tanto», dijo examinando la nota dejada por los secuestradores. «¿Tienes alguna foto de Lucía?». Mateo negó con la cabeza. «Nunca tomamos ninguna, pero tengo esto», mostró el mechón de cabello, «y sé exactamente quién se la llevó». Héctor asintió gravemente mientras recorría la casa, observando los signos de lucha. «Ricardo Fuentes», dijo, deteniéndose frente a la tabla suelta del piso que Mateo no había notado. «Lo conozco bien. No es solo un narcotraficante. Es un informante para ciertas agencias gubernamentales, una serpiente que muerde la mano que le da de comer». Se agachó y levantó la tabla, revelando el collar con el dije de herradura. «Parece que tu chica dejó una pista», comentó, entregándole el collar a Mateo.
Ella mencionó documentos, intervino Carmen. Pruebas contra Ricardo que guardaba como seguro. Los tenía en su bolsa cuando la secuestraron, dijo Mateo. Héctor negó con la cabeza. Una mujer como Lucía no mantendría su única protección tan a mano. Probablemente los escondió en un lugar seguro. Hizo una pausa. ¿Mencionó alguna vez una caja de seguridad? ¿Un banco? Mateo frunció el ceño, tratando de recordar. Una vez dijo algo sobre un banco en Hermosillo, que había dejado algo importante allí antes de huir. Esa es nuestra entrada, concluyó Héctor. Si podemos acceder a esos documentos, tendremos algo con qué negociar, o, mejor aún, con qué derribarlo. Mientras Carmen preparaba café, los tres elaboraron un plan. Según Héctor, Ricardo probablemente había llevado a Lucía a su mansión en Hermosillo, donde se sentía intocable. «Tiene una fiesta importante este fin de semana», informó Héctor, mostrando un periódico digital en su teléfono. «Una recaudación de fondos para su falsa fundación benéfica. Estará rodeado de políticos y empresarios. Es su forma de mostrar que todo está bajo control». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Mateo con desconfianza. «Porque llevo 2 años investigándolo», respondió Héctor. «Fuentes era mi caso antes de que me sugirieran dejarlo. Demasiadas personas poderosas involucradas. El plan que surgió era arriesgado pero directo. Carmen usaría su identificación como maestra para ayudar a Mateo a acceder a la caja de seguridad de Lucía en Hermosillo, mientras Héctor activaba antiguos contactos en la Fiscalía Federal que no estuvieran comprados por Ricardo. «Necesitaremos una forma de entrar a esa fiesta», dijo Héctor. «Ricardo controla quién entra y sale de su mansión con mano de hierro». «Déjame eso a mí», respondió Mateo, una determinación fría reemplazando el dolor en sus ojos. «Conozco a alguien que puede ayudarnos». Mientras tanto, en la mansión de Ricardo Fuentes en Hermosillo, Lucía despertaba en la habitación que había sido su prisión durante 3 años. Todo seguía igual. Los muebles lujosos, las cortinas que nunca se abrían completamente, las cámaras de seguridad discretamente instaladas en las esquinas. Ricardo entró sin llamar, como siempre lo había hecho. Su apariencia impecable, traje hecho a medida, cabello perfectamente peinado, contrastaba con la furia apenas contenida en sus ojos. «Mi querida esposa», dijo con falsa dulzura, «¿disfrutaste tus vacaciones?». Lucía se mantuvo en silencio, evaluando su situación. El golpe en su cabeza palpitaba, pero su mente trabajaba con claridad. Sabía que mostrar miedo solo alimentaría el poder que Ricardo creía tener sobre ella. «Te he extrañado, Ricardo», respondió finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Tú me extrañaste a mí o a los documentos que me llevé?». La sonrisa de Ricardo se congeló. «Siempre tan inteligente», dijo acercándose peligrosamente. «Demasiado para tu propio bien. ¿Dónde están?». «En un lugar seguro», respondió Lucía manteniendo la calma. «Si algo me pasa, serán entregados a las autoridades». Ricardo rió, pero sin humor. «¿Las autoridades? ¿Crees que me preocupan? La mitad de ellos están en mi nómina». «¿Y la otra mitad?», preguntó Lucía sosteniendo su mirada. «¿Y las agencias federales para las que trabajas? ¿Qué pensarán cuando vean que has estado jugando a 2 bandas?» Un destello de preocupación cruzó el rostro de Ricardo, tan breve que casi pasó desapercibido. Pero Lucía lo notó y supo que había tocado un punto sensible. «Tenemos una gala benéfica este fin de semana», dijo Ricardo cambiando de tema. «Tu presencia es requerida». La esposa devota, apoyando la labor filantrópica de su exitoso marido, sonrió con malicia. «Y tus amigas estarán tan contentas de verte después de tu tratamiento para la ansiedad en esa clínica privada». Cuando Ricardo salió, Lucía se permitió un momento de vulnerabilidad. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras pensaba en Mateo, en el rancho, en la vida que casi había logrado construir. Pero no se permitió hundirse en la desesperación. Si Ricardo planeaba exhibirla en esa fiesta, tendría acceso a más espacios de la casa que en los últimos meses de su cautiverio. Y eso significaba oportunidades. Secándose las lágrimas, comenzó a planear. Ricardo la subestimaba, creyendo que todavía era la mujer asustada que había controlado durante años. No sabía que la Lucía que había regresado era muy diferente a la que había escapado.
3 días después, Mateo se mezclaba entre el personal de catering que preparaba la mansión de Ricardo para la gala benéfica. El amigo de Héctor lo había colocado como ayudante de un proveedor de bebidas, permitiéndole acceso limitado pero crucial a ciertas áreas de la casa. Carmen y Héctor habían logrado recuperar los documentos de la caja de seguridad. Eran más devastadores de lo que imaginaban. Registros detallados de transacciones ilegales, nombres de oficiales corruptos e incluso evidencia de que Ricardo había estado filtrando información a carteles rivales mientras fingía lealtad a sus socios gubernamentales. Esa noche, mientras la crema y nata de la sociedad de Hermosillo llegaba a la mansión, Mateo observaba cada rostro, cada movimiento, buscando a Lucía. Héctor había logrado colocar a 2 agentes federales de confianza entre los invitados, esperando la señal para actuar. Finalmente la vio. Lucía descendía la escalera principal del brazo de Ricardo, vistiendo un elegante vestido azul. Su rostro estaba perfectamente maquillado, ocultando cualquier marca de su secuestro. Sonreía. Pero Mateo podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que su mirada recorría constantemente el salón como buscando una salida. Sus miradas se cruzaron por un instante. Un destello de reconocimiento, de esperanza, iluminó los ojos de Lucía, tan breve que nadie más podría haberlo notado. Pero fue suficiente para que Mateo supiera que ella no se había rendido. La noche avanzaba según lo planeado. Héctor había activado a sus contactos en la fiscalía, que esperaban fuera de la mansión con una orden de arresto basada en las pruebas recuperadas. Solo necesitaban el momento adecuado para entrar sin poner en peligro a Lucía o a los demás invitados. Aprovechando un momento en que Ricardo se alejó para atender a un importante político, Mateo se acercó a Lucía, fingiendo ofrecerle una copa de champán. «Vine por ti», susurró. Lucía tomó la copa, sus dedos rozando los de Mateo intencionalmente. «Sabía que lo harías», respondió en voz baja. «Ricardo planea irse esta noche después de la fiesta. Tiene un avión esperando». «No llegará tan lejos», aseguró Mateo. «Tenemos los documentos y la fiscalía está afuera». El alivio en los ojos de Lucía fue momentáneo. Ricardo se acercaba nuevamente, su mirada fija en el camarero que hablaba con su esposa. «¿Todo bien, querida?», preguntó tomando posesivamente el brazo de Lucía. «Perfectamente», respondió ella con una sonrisa ensayada. Solo agradecía el servicio. Ricardo estudió a Mateo con sospecha. Algo en él le resultaba familiar. «¿No te he visto antes?», preguntó directamente. «Lo dudo, señor», respondió Mateo, bajando la mirada respetuosamente. «Es mi primer trabajo con esta empresa». Ricardo pareció aceptar la explicación y se alejó llevándose a Lucía consigo. Pero la semilla de la duda estaba plantada. A lo largo de la siguiente hora, Mateo notó cómo Ricardo lo observaba ocasionalmente, cómo susurraba instrucciones a sus guardias. La señal de Héctor llegó finalmente. Un mensaje de texto confirmando que los agentes estaban en posición. Era el momento de actuar. Mateo se dirigió hacia donde Lucía conversaba con un grupo de mujeres, pero antes de llegar, vio cómo Ricardo la tomaba del brazo y la conducía hacia una puerta lateral. Su expresión ya no ocultaba su furia. Lo había reconocido. Mateo lo siguió abandonando toda pretensión. Escuchó a Ricardo arrastrando a Lucía por un pasillo, hacia la parte trasera de la mansión. «Suéltame», la voz de Lucía, ya sin fingir sumisión. «Se acabó, Ricardo». «Nada se acaba hasta que yo lo diga», rugió él. «¿Creíste que no reconocería a tu amante ranchero? ¿Que no me daría cuenta?» Mateo alcanzó a ver cómo Ricardo empujaba a Lucía hacia una escalera que conducía a la azotea. Sin pensarlo, corrió tras ellos. En la azotea, la escena que encontró le heló la sangre. Ricardo sostenía a Lucía peligrosamente cerca del borde, una pistola en su mano. «¡Qué oportuno!», exclamó Ricardo al verlo. «El héroe llega justo a tiempo para ver morir a la dama en apuros». «Esto se acabó, Fuentes», dijo Mateo con una calma que no sentía. «La policía está abajo. Tienen los documentos, todas las pruebas». La expresión de Ricardo cambió por un segundo, pero recuperó su máscara de control. «No importa», respondió. «Tengo contactos, recursos.
Para cuando termine seré otro hombre en otro país, apretó más el brazo de Lucía. Pero tú no estarás allí para verlo. Y ella tampoco. No tienes que hacer esto, intervino Lucía. Aún puedes entregarte, negociar. ¡Cállate!, gritó Ricardo. Tú me traicionaste, después de todo lo que hice por ti. ¿Lo que hiciste por mí?, respondió Lucía, una nueva fuerza en su voz. Me convertiste en prisionera, me robaste mi vida. En ese momento, la puerta de la azotea se abrió de golpe. Héctor apareció, acompañado por 2 agentes federales, armas en mano. «Fuentes, estás bajo arresto», gritó uno de los agentes. «Suelta el arma y a la mujer». Todo sucedió en segundos. Ricardo, al verse acorralado, empujó a Lucía hacia un lado y disparó hacia los agentes. Mateo aprovechó la distracción para lanzarse sobre él. Ambos cayeron al suelo, forcejeando por el control del arma. En la lucha, se acercaron peligrosamente al borde de la azotea. El arma se disparó nuevamente, la bala perdida en el cielo nocturno. Con un movimiento brusco, Ricardo logró patear a Mateo, haciéndolo retroceder. Pero al intentar levantarse, Ricardo perdió el equilibrio. Resbaló y quedó colgando del borde, aferrándose desesperadamente con una mano, mientras su cuerpo pendía sobre el vacío. «¡Ayúdame!», gritó a Mateo, el miedo reemplazando toda su arrogancia anterior. Sin dudarlo, Mateo se acercó y extendió su mano. «Toma mi mano», dijo. «No voy a dejarte caer». Sus miradas se encontraron. Por un momento, pareció que Ricardo tomaría la mano ofrecida, pero entonces algo cambió en sus ojos. Los entendió. Una mezcla de orgullo herido y la comprensión de que su imperio, su vida tal como la conocía, había terminado. «No viviré en una celda», dijo, y soltó su agarre. Mateo intentó sujetarlo, pero fue demasiado tarde. El cuerpo de Ricardo Fuentes desapareció en la oscuridad, seguido por el sonido sordo del impacto. Lucía corrió hacia Mateo, abrazándolo con todas sus fuerzas mientras los agentes aseguraban la escena. Se aferraron el uno al otro, temblando, sin palabras para expresar lo que acababan de vivir. «Se acabó», susurró finalmente Héctor, poniendo una mano en el hombro de Mateo. «Necesitamos llevarte a declarar, pero ya pasó lo peor». Aún en estado de shock, Lucía y Mateo bajaron de la azotea, pasando junto a los invitados confundidos y los guardias siendo arrestados. La pesadilla que había sido la vida de Lucía por años finalmente terminaba. Ya en el vehículo oficial que los llevaría a la fiscalía, Lucía tomó la mano de Mateo. «Hay algo que necesito decirte», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Estoy embarazada». Mateo la miró sorprendido, procesando la noticia en medio del caos de la noche. «Estás...» «De unas semanas», confirmó ella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Es tuyo, Mateo, nuestro, un futuro que comenzó a crecer en medio de todo este caos». Mateo la abrazó cuidadosamente, como si fuera lo más precioso del mundo. En medio de la tragedia y la violencia, la vida encontraba su camino. Una nueva esperanza, literalmente, crecía dentro de Lucía. «Volvamos a casa», dijo Mateo, besando su frente. «A la esperanza». 1 año había pasado desde aquella noche en la mansión de Ricardo. La primavera vestía el desierto sonorense con flores silvestres que salpicaban de color el paisaje normalmente árido. El rancho, La Esperanza, lucía irreconocible para quienes lo hubieran visto antes. Donde antes había cercas deterioradas, ahora se alzaban estructuras sólidas y bien cuidadas. El viejo granero se había transformado en una pequeña clínica veterinaria, donde Lucía atendía a los animales de los ranchos vecinos. Junto a la casa principal, un vivero de plantas medicinales tradicionales florecía bajo el cuidado experto de sus manos. Carmen había establecido una pequeña escuela, en una construcción nueva cerca de las caballerizas. Allí enseñaba a los hijos de los trabajadores del rancho y de las propiedades cercanas, creando un espacio educativo que la comunidad había recibido con entusiasmo. Mateo caminaba entre los corrales, supervisando a los trabajadores que marcaban el ganado nuevo. Su rancho había crecido. Ahora criaba no solo caballos, sino también ganado con técnicas sostenibles que respetaban el frágil ecosistema del desierto. La culpa que antes pesaba sobre sus hombros se había transformado en determinación.
Cada mejora en el rancho, cada nuevo proyecto, era parte de un legado que estaba construyendo. En el porche de la casa, bajo la sombra fresca, Lucía mecía suavemente a la pequeña Esperanza. La niña, de 6 meses, tenía los ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa que Lucía había recuperado en este último año. Canelo dormitaba a sus pies, levantando ocasionalmente la cabeza para vigilar a su alrededor. Sus heridas habían sanado completamente, igual que las cicatrices emocionales de sus dueños. El sonido de vehículos acercándose alertó al perro, que se levantó de un salto. Pero su cola comenzó a moverse alegremente cuando reconoció las voces de Carmen y Héctor. «Llegaron los padrinos», anunció Lucía, levantándose para recibir a los visitantes. Carmen bajó de su camioneta cargada de paquetes envueltos en papel colorido. Detrás de ella, Héctor, quien ahora dirigía una fundación para mujeres víctimas de violencia, traía una enorme tarta. «¿Dónde está mi sobrina favorita?», preguntó Carmen, acercándose para tomar a la bebé en brazos. «Es tu única sobrina», respondió Lucía riendo. «Por ahora», intervino Mateo, que se había acercado desde los corrales para saludar. «¿Quién sabe qué nos depara el futuro?». Poco a poco, el rancho se fue llenando de invitados, vecinos, trabajadores y sus familias, incluso algunos de los pacientes de la clínica veterinaria de Lucía, que habían pasado de ser clientes a amigos cercanos. El bautizo de la pequeña Esperanza era más que una ceremonia religiosa. Era la celebración de un nuevo comienzo, de una familia formada contra todo pronóstico. Durante la fiesta, Mateo tomó la mano de Lucía y la llevó hacia un rincón tranquilo del jardín, bajo el viejo mezquite donde ella solía sentarse a escribir en su cuaderno. «Tengo algo para ti», dijo sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo. No era ostentoso ni lujoso como los que Ricardo le había dado, sino una pieza única, una pequeña piedra pulida del arroyo del rancho, engarzada en el oro de la alianza que había pertenecido a la abuela de Mateo. «No es gran cosa», dijo él repentinamente nervioso. «Pero es perfecto», lo interrumpió Lucía con lágrimas en los ojos, «como todo lo que hemos construido juntos». Mateo tomó su mano y colocó el anillo en su dedo. «Dicen que el desierto es un lugar de muerte», dijo mirando hacia el paisaje que se extendía más allá del rancho. «Pero nosotros sabemos que es un lugar de renacimiento». Lucía asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. En este lugar, en medio de la nada, ambos habían encontrado una segunda oportunidad. La celebración continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se despidieron, la familia regresó al porche de la casa. Mateo y Lucía se sentaron en la vieja mecedora, con la pequeña Esperanza dormida entre ellos y Canelo fielmente a sus pies. El sol se ocultaba tras los cerros, tiñendo el cielo con los mismos tonos cálidos que Lucía había visto aquel primer día, cuando estaba sedienta y sola en la carretera y un cowboy desconocido se detuvo a ofrecerle agua. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?», preguntó Lucía apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. «Ni en mis mejores sueños», respondió él besando su frente. «Pero ahora no puedo imaginar una vida diferente». Mientras la primera estrella aparecía en el cielo, Lucía reflexionó sobre cómo el momento más desesperado de su vida se había convertido en el punto de inflexión hacia su verdadera felicidad. A veces, pensó, son precisamente los caminos más difíciles los que nos conducen a donde realmente debemos estar. El rancho La Esperanza brillaba como un faro en la creciente oscuridad, un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos puede florecer la vida y que aún en las circunstancias más desoladoras puede nacer el amor.